Saludos equipo de estrellas, esta enseñanza es parte de la serie Nuestras Creencias, en la cual estamos hablando acerca de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia Westover Hills Español. Si no has tenido la oportunidad, te invito a que veas el video introductorio de esta serie para entender más acerca del porqué de estas enseñanzas. En esta enseñanza estamos hablando acerca de la doctrina, la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Y esta enseñanza, esta doctrina va muy enlazada con la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. De hecho, si no has visto esa enseñanza, te animo a que la veas primero antes de ver o de escuchar esta enseñanza acerca de esta doctrina. Esta doctrina dice de la siguiente manera: el bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu los dirija. Y lo que estamos diciendo aquí es que la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Nuestra creencia es que cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, la evidencia de ese bautismo es hablar en lenguas. Esa es la evidencia física inicial de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, que uno habla en otras lenguas. Y tenemos base bíblica, por supuesto. Ya vimos en la enseñanza anterior acerca del bautismo en el Espíritu Santo en Hechos 1, al 4 y 5 lo siguiente, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y vemos enseguida el cumplimiento de esa promesa en Hechos 2 del 1 al 4. Ahora sí, hablando acerca de la evidencia física, dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús, estaban todos juntos en el mismo lugar, todos los discípulos de Jesús. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora, ahí está la primera ocasión, la primera experiencia cuando un grupo de seguidores de Jesús fueron bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Y realmente vemos este patrón, esta experiencia repetida por lo menos 5 veces más en el libro de Hechos. Y siempre que se menciona que los creyentes o un grupo nuevo de creyentes fueron bautizados en el Espíritu, la señal o la evidencia que siempre acompaña ese bautismo es hablar en otras lenguas. Entonces, por eso decimos que hablar en otras lenguas es la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver un diagrama aquí para entender un poco más de lo que estamos hablando. Vemos aquí unos cuadrantes y vamos a hablar acerca, ya vimos la diferencia en el video anterior, la enseñanza anterior, pero quiero repasar esto para hacer una diferencia y recalcar la importancia de la evidencia inicial física del bautismo en el Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. Cuando hablamos de la salvación, la terminología que usamos es que somos llenos del Espíritu. El propósito de ser llenos en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, es vivir como Jesús vivió. Y la evidencia de que uno es lleno del Espíritu es que uno crece en pureza, en santidad y en semejanza a Jesús. Y lo que recalcábamos en el video anterior es que cuando uno, en el momento de la salvación, uno es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo radica, mora en esa persona. Eso es ser lleno del Espíritu. Hay una diferencia durante el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, decimos que uno es bautizado en el Espíritu Santo. El propósito, ya vimos anteriormente, que es servir y ministrar como Jesús sirvió y ministró. Y la evidencia de este bautismo es
el hablar en lenguas por primera vez, según el Espíritu nos da la habilidad de hacer precisamente eso. Y de nuevo, es el patrón que vimos por primera vez en Hechos 2, del 1 al 4, y que se repitió cuatro veces más durante el libro de Hechos. Esa evidencia de hablar en otras lenguas cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo es la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, nuestra creencia es precisamente eso, que hay otras creencias o denominaciones que dicen que uno puede ser bautizado en el Espíritu Santo, pero no necesariamente necesita la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Esa no es nuestra creencia. Nosotros vemos que en el libro de Hechos el patrón fijo, y realmente es un patrón fijo, que cada vez que se menciona que alguien fue bautizado en el Espíritu Santo, allí también se menciona que hablaron en otras lenguas, y de allí sacamos la enseñanza. Es nuestra base para la enseñanza de que cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, esa primera vez cuando es bautizado en el Espíritu Santo, después de la experiencia de salvación, cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, la evidencia física inicial de ese bautismo es hablar en otras lenguas. Y regresemos al propósito de ser bautizado en el Espíritu Santo. Es servir y ministrar como Jesús sirvió y ministró. Por eso queremos ser y deseamos, buscamos ser bautizados en el Espíritu Santo para recibir ese poder para servir y ministrar como Jesús ministró. El propósito de hablar en lenguas es solamente dar evidencia de que uno ha sido bautizado en el Espíritu Santo. El poder no viene en el hablar en lenguas, sino que hablar en lenguas es evidencia de que uno ha recibido el poder a través del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, para nosotros es importante que cuando uno es bautizado, esa evidencia física inicial de hablar en lenguas, pero nuestra enseñanza, nuestra creencia es que no debemos limitarnos a esa experiencia únicamente con respecto a hablar en lenguas, sino que buscamos seguir hablando en lenguas como parte de nuestro idioma, nuestro lenguaje de oración y comunicación, intimidad con Dios. Las lenguas nos ayudan en desarrollar una intimidad con Dios, ese crecimiento espiritual. Las lenguas nos ayudan en eso. Sin embargo, regresamos a que la primera vez que uno habla en lenguas es la evidencia de que uno ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo nos da la habilidad. No quiere decir cuando uno habla en lenguas que es mejor cristiano que otros que no han hablado en lenguas. No es así. Simplemente han recibido esa evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo con esa evidencia de hablar en otras lenguas. Esta es una enseñanza bastante distinta a las asambleas de Dios, a nuestra iglesia, pero es algo que siempre ha sido parte de las asambleas de Dios, de la iglesia pentecostal, que nosotros creemos que esa evidencia es hablar en otras lenguas. Muchas gracias por tu tiempo. Te animo a que sigas viendo estas enseñanzas que nos ayudan a entender más acerca de lo que nosotros creemos como iglesia Westover Hills Español. Dios te bendiga.